Ella es Patience, una joven peculiar cuya mente es un enigma y tiene una forma extraña de enfrentar el mundo que la rodea. Cada mañana realiza una serie de experimentos con anillos, los ensambla y desambla a su propio ritmo. No busca hacerlo más rápido, pero se frustra si se da cuenta de que lo está haciendo más lentamente. La idea de salir de casa la pone muy ansiosa. No es que tema el mundo exterior, pero si no se sumerge en su universo sonoro a través de sus auriculares, se siente incapaz de salir a la calle. Entablar una conversación con ella resulta complicado. Utiliza un lenguaje extremadamente enrevesado con el propósito de incomodar a la otra persona y así lograr que la dejen en paz. Incluso al hacer una llamada telefónica, siente que debe escribir un guión y anticipar cada posible respuesta. Además, presenta un leve trastorno obsesivo-compulsivo. No solo mantiene las cosas ordenadas, sino que siempre las devuelve a su ubicación original. Vive en total soledad, pasando cada día bajo la protección de su padre, un hombre ya retirado. Desde su infancia nunca se sintió inclinada a hablar, pero mostraba un profundo interés por las historias de casos no resueltos, al igual que su padre. Desarrolló casi una obsesión psicológica por el trabajo policial. A medida que crecía, encontró su lugar como archivista en la oficina de la policía, un entorno en el que no necesita comunicarse demasiado, y de hecho no tiene compañeros con quienes interactuar. A pesar de todo, su estilo de vida es tan disciplinado que ha convertido su existencia en una sucesión de jornadas monótonas y tediosas. Todo cambia el día que recibe la encomienda de localizar un documento específico. Al llevar el archivo a su destino, se cruza con una detective que está absorta enviando mensajes de texto. Su nombre es Vi, y como Patience no tiene idea de cómo iniciar una conversación, decide salir de la casa y dejar los archivos allí. Vi revisa los papeles y se da cuenta de que no son los que había pedido, por lo que se dirige al depósito para hablar con Patience. Inmediatamente se da cuenta de que no es una persona ordinaria. Vi le dice que se ha equivocado de archivo, pero Patience afirma que eso es imposible. Jamás comete un error. Ambas víctimas tenían el mismo perfil profesional, eran psiquiatras y curiosamente las fechas de sus muertes caían en el cuarto viernes del mes. Patience ha pasado tanto tiempo en el archivo que ya lo lleva en la cabeza. Mientras conversan sobre esto, viajamos al banco local, donde un hombre llega al mostrador y retira 8,000 libras en efectivo. Luego sale aturdido y desecha todo el dinero en un contenedor de basura. Posteriormente se dirige al estacionamiento, saca un bidón de gasolina de su maletero, se rocía el cuerpo con él y se prende fuego. Aunque la situación es inusual, la evidencia apunta claramente hacia una autoeliminación, lo que no requeriría una investigación más extensa. Sin embargo, dado que la víctima mantuvo una relación amistosa con el jefe de policía, no podían ignorar ningún indicio para no incomodar a sus superiores. La responsabilidad de esclarecer el caso recayó sobre Vi, pero las cámaras de seguridad pueden confirmar que la víctima se prendió fuego por su propia voluntad y no hay testigos oculares. La única opción es observar detenidamente un video de 90 segundos, la única prueba sobre lo que sucedió. Vi decide visitar a los familiares de la víctima. Se sorprende al descubrir que el hombre no había mostrado signos de inestabilidad antes de su trágica decisión. Era un psicólogo lleno de optimismo y alegría. Sí, nada tan festivo como prenderse fuego en plena calle. La principal incógnita que la inquieta es por qué había decidido retirar 8,000 libras del banco. Vi recuerda un caso similar que ocurrió años atrás. 3 horas antes de autolesionarse con un corte en las muñecas en el baño, la víctima también había retirado 6,000 libras en efectivo de su cuenta. Curiosamente, su hijo había nacido menos de un día antes, por lo que no tenía motivos para hacerse daño. Vi solicita el archivo a Patience, pero creyendo que podría encontrar algo más, no le revela la fecha exacta. Patience trae 2 cajas, revelando que hay otro caso muy similar de personas que retiraron dinero para luego quitarse la vida. Definitivamente no puede tratarse de una mera coincidencia, considerando que la profesión, el monto de efectivo y las fechas de las muertes son iguales. Además, la declaración del encargado del banco es crucial. La víctima parecía haber estado influenciada por algo, quizás por algún nuevo tipo de droga. Al día siguiente, Patience se aventuró hacia la oficina de Vi. Tenía la convicción de que la víctima podría haber estado influenciada por algún tipo de anestesia, algo que Vi había pasado por alto. Mencionó que las pupilas dilatadas de la víctima podrían indicar un posible envenenamiento. Además, había varios otros casos en la base de datos de la Policía Nacional con registros similares. Identificó un compuesto orgánico llamado escopolamina, que puede hacer que la víctima pierda el control de su comportamiento. Es una especie de agua mágica que induce a las personas a actuar según lo que les digan. También puede ocasionar amnesia y
trastornos mentales. Dado que la vida media de esta sustancia es de únicamente 9 horas, es probable que el informe toxicológico no logre detectarla. Sin embargo, si se inhala a través de la nariz o la boca, se pueden encontrar rastros en el tracto respiratorio. El médico forense estaba estupefacto. Aún así, consideró que eran demasiados, quizás, de una chica que solo trabajaba en el archivo, así que se negó a escucharla. Afortunadamente, Bee lo hizo y solicitó una orden para analizar el tracto respiratorio. Esa tarde se confirmó lo que Patience había dicho. Había rastros de la droga en la nariz del difunto, lo que convierte este y otros casos en asesinatos. Tras finalizar su jornada laboral, Bee alcanzó a Patience en el estacionamiento para agradecerle por la información y se ofreció a llevarla a casa. Sin embargo, se dio cuenta de que, en lugar de regresar a casa, Patience se dirigía a un grupo de apoyo para personas con autismo. Al escuchar la charla, Bee se percató de que su hijo presentaba muchos de los síntomas que allí se describían. Esa noche, finalmente se tomó un momento para pasar tiempo con su hijo. Para su sorpresa, descubrió que el niño tenía un talento excepcional para las matemáticas, algo relacionado con su autismo. Desafortunadamente, al igual que Patience, prefería comunicarse con animales antes que con personas. Al día siguiente, Bee empezó de inmediato a investigar los 2 casos que Patience le había dado. Esa tarde visitó la habitación de hotel donde encontraron a la víctima para comparar las fotos tomadas ese día. Tras entrevistarse con la esposa de la otra víctima, Bee descubrió casualmente un impactante secreto. La víctima había estado recibiendo tratamiento por adicción sexual. Esto indica que poco antes de quitarse la vida, la víctima había contratado a una mujer de dudosa reputación. Si logran localizarla, tal vez les proporcione información útil. Sin embargo, eso deberá esperar, ya que Bee recibió la noticia de que Patience fue arrestada por merodear la escena del crimen. Resulta que el hombre quemado era su psicólogo, la persona que la diagnosticó con esquizofrenia años atrás. Patience no tiene mucho aprecio por él, por lo que parece sospechoso que merodee la escena del crimen. Durante el interrogatorio policial se pone tan ansiosa que pierde la capacidad de hablar. Quizás solo quienes han vivido una experiencia así podrían comprender lo que se siente. No importa cuántas palabras intenten explicarlo, su boca permanece sellada. Ante esta situación, el jefe de policía no tuvo más opción que abandonar la sala. Al comprender el contexto, la detective Bee rápidamente trató de defender a Patience, asegurando que no sería capaz de cometer un delito. El jefe de policía insistió en seguir el protocolo, pero en ese momento un rostro familiar irrumpió en la estación policial. Era Douglas, el padre de Patience, quien en sus tiempos de gloria fue un oficial condecorado y respetado. Ha venido para sacar a su hija de prisión y explicar su condición al jefe. Uno de los oficiales intenta detenerlo, pero a Douglas le importa poco el protocolo. Ha dedicado más de 30 años de servicio a la policía y le resulta insultante que sospechen de su hija. Bee le pidió permiso a Douglas para hablar con Patience solo unos minutos. Al acercarse a la joven, se aseguró de hacerlo con amabilidad y sin presionarla. Esto parece funcionar y Patience le confiesa que fue a la escena para buscar el cigarro a medio fumar que aparece en la foto. Resulta que en todas las escenas del crimen anteriores había un cigarro encendido, algo que Bee también había notado, porque en las fotos del hotel vio lo mismo. Patience le dice a Bee que revise el auto del psicólogo y Bee accede. Esa tarde encuentra medio cigarro en el tubo de escape del auto. Parece que alguien del equipo de forenses recibirá una reducción de salario. Luego, con otro ángulo de una cámara ubicada en otro edificio, logran ver a un sujeto vestido de negro dejando el cigarro y llevándose el sobre con dinero. De inmediato, el jefe de policía forma un grupo de trabajo y pregunta a Bee en qué necesita apoyo. Ella sugiere que Patience se una al equipo como asistente de investigación. El jefe de policía acepta. Bee todavía necesita el consentimiento del padre de Patience, así que decide visitarlo esa tarde. En este encuentro, Bee se entera de que Douglas solo es su padrino. Su padre biológico falleció cuando ella era una niña y él la adoptó. Antes de cumplir 12 años, Patience apenas hablaba, hasta que un día le trajeron un caso sin resolver a casa y habló por primera vez. Desde entonces, su autismo fue mejorando gradualmente. Lamentablemente, su padre falleció prematuramente y poco tiempo después, su padre murió cumpliendo con su deber. En cuanto a convencer a Patience de unirse al grupo de trabajo, Douglas le aclara que ella es capaz de decidir por sí misma, así que anima a Bee a hablar directamente con ella. Ya le funcionó una vez en la comisaría, seguro podrá hacerlo de nuevo. Durante una de las reuniones para personas con autismo, Bee se acerca a Patience y la invita a formar parte del equipo especial que atrapará al asesino. Sin embargo, la joven siente un terror atroz al cambio. Su rutina es un lugar seguro y no planea alterarlo por nada del mundo. Decepcionada, Bee considera marcharse, pero su hijo le da un consejo que podría ser útil. En lugar de simplemente invitarla, le sugiere hablar del caso cerca de ella. Si menciona las incógnitas
víctimas y los misterios sin resolver, la mente de Patience se verá estimulada. Vi decide poner el plan en marcha, toma su auto y alcanza a Patience en la parada de autobús. Ella se niega a aceptar un aventón, pero Vi menciona las incógnitas del caso y luego se marcha, dejando a la joven intrigada con el misterio por resolver. En lugar de tomar el autobús a casa, Patience se levanta y se dirige directamente al depósito de archivos, analizando todos los casos en una sola noche. A la mañana siguiente llamó a Vi al sótano y le mostró lo que había logrado en una noche, un mapa completo del origen de los cigarros, de la droga y de los posibles sospechosos. Patience le explicó que la levadura es una fuente natural de escopolamina que se encuentra en Belice, América Latina y Sudamérica. Recordó que en la estantería del psicólogo había una guía de viaje a Belice, pero cuando era pequeña no notó ese libro. Esto demuestra que el médico probablemente estuvo en ese lugar antes de quitarse la vida. Además, halló una foto tomada en la sala de espera del aeropuerto en 2016 en las redes sociales de la segunda víctima. Esto prueba que ambas personas habían estado en Belice, aunque no podían demostrar directamente la implicación de la tercera víctima. Encontró un registro de vacunación antiguo que confirmaba que la víctima era experta en CPS y había estado en Belice por motivos laborales. Poco después se dirigieron rápidamente a la empresa donde trabajaba la víctima para investigar. El director de marketing, Cooper, los recibió cordialmente. Confesó haber representado a la empresa en un evento de marketing en el extranjero en 2016, aunque no recordaba quién lo acompañaba en ese momento. Es evidente que Cooper les está dando largas y no quiere proporcionar los nombres de las personas que viajaron a Belice. A la mañana siguiente surgieron avances. Vi finalmente investigó el nombre completo de Cooper y descubrió que tenía antecedentes penales relacionados con el tráfico de mujeres. Sin embargo, inesperadamente, este tipo de transacción es legal en Belice, lo que llevó a sospechar que las víctimas podrían haber sido personas que recibieron justicia divina. ¿Legal? Hay países realmente insólitos en este mundo. En este momento, Patience y Alfie entraron a la oficina, revelando que habían hackeado las computadoras del edificio donde trabajaba Cooper y encontraron en sus archivos un título de propiedad de un yate con los nombres de las 3 víctimas de los casos. Pero deben actuar rápido. Alfie no tuvo tiempo de enmascarar su entrada, por lo que es muy probable que Cooper se entere del hackeo. Tal como se esperaba, su intuición no falló. En ese momento, Cooper había terminado de empacar su equipaje y recogido todo el dinero en efectivo. Vi pidió una orden de arresto y salió a toda velocidad hacia el centro. Sin embargo, al llegar, notaron un grupo de personas mirando hacia arriba. Cooper estaba en la azotea del edificio. Su comportamiento era extraño y se asemejaba al de las otras víctimas. Antes de que Jake, su compañero, pudiera subir, Cooper se lanzó al vacío. Encontró la muerte, dejando este caso con aún más preguntas que respuestas. Vi revisó su apartamento y en la caja fuerte encontraron el mismo cigarro a medio fumar de antes. Los forenses levantaron huellas y encontraron una que coincidía con otro caso. La huella pertenecía a Maya, una de las mucamas del hotel donde se encontró a la primera víctima. Desafortunadamente, al regresar al hotel se enteraron de que Maya había renunciado. Fueron entonces hasta su casa. Al llegar se dieron cuenta de que era un restaurante, lo que sugería que Maya había mentido sobre su dirección o quizás estaba ocultándose. De repente Maya apareció de la nada y comenzó a correr. Vi la persiguió, pero fue Jake, con sus rápidos reflejos, quien la arrestó al final. Después de una intensa búsqueda descubrieron que Maya también tenía un pasado oscuro. Había viajado con las 3 víctimas en el mismo año y los registros indican que tenía una hermana, aunque no se sabe si sigue con vida. Esta es la siguiente pista que Vi quiere resolver, así que ordena una orden de allanamiento contra el departamento de Maya. Allí descubren un extraño altar con pertenencias de las víctimas, además de los cigarros mencionados anteriormente y una caja de cerillos con un nombre y sangre en ella. La dueña de los departamentos provenía del mismo país que Maya y tiene datos interesantes para la investigación. El altar está dedicado al dios del fuego en la religión santería. La leyenda sostiene que se busca venganza contra quienes odian, a menudo aquellos que crean karma con las mujeres. Los cigarros son sacrificios y el viernes es el día más sagrado de esta secta. Sin embargo, Vi solo tiene 3 registros de 3 víctimas, 4 son Cooper y el altar está lleno de cigarros. Esto indica que hay más víctimas, pero para descubrir quiénes son deben interrogar a Maya de inmediato. En la sala de interrogatorios, Maya no tiene problemas en confesar sus crímenes. Todo fue una misión de venganza contra los hombres
hombres que asesinaron a su hermana, una joven inocente que solo quería viajar a Reino Unido para estudiar medicina, pero que fue engañada por Cooper y sus amigos. Estos le ofrecieron $500 y la invitaron a un viaje en yate, un viaje del que ella nunca regresó. Cuando Maya intentó buscarla, solo encontró la caja de cerillos que Vi había encontrado en el altar. Esta tenía el logo de una de las empresas de Cooper, lo que se convirtió en el único indicio de lo que le había ocurrido a su hermana. Resulta que Cooper y el resto viajaban a Belice con frecuencia para disfrutar de las chicas, a quienes drogaban y obligaban a hacer lo que querían. Al final, ellas no recordaban nada y Maya decidió usar la misma droga para darles una lección. El dinero que aceptaba era solo una forma de mantenerse a flote. Jamás robó más de lo necesario. Maya es la Robin Hood de la historia, pero ella usa brujería, no flechas. Su verdadera satisfacción provenía de ver a los hombres que le arrebataron a su hermana morir por su propia mano. Con el caso cerrado, era momento de celebrar y felicitar a Patience. Su mente privilegiada y atención a los detalles hicieron que todo esto fuera posible, aunque quedara como una serie de casos sin resolver. Dejaron la fiesta para después porque una llamada entró y Vi fue informada de un cadáver encontrado en el Museo de Historia Natural. Solo al ver el cuerpo tendido en el suelo, Patience no se dejó esperar y señaló que la joven había muerto ahogada. Pero, ¿cómo podría ser eso posible? Su cuerpo estaba en el centro del museo y no había ninguna piscina cerca. El médico forense a su lado quedó sorprendido. Aunque la ropa y el suelo estaban claramente secos, los indicios de ahogamiento eran consistentes. Así que, una vez más, Patience tenía la razón. La víctima era una investigadora de museos de 28 años encargada del departamento de paleontología. La pregunta que Vi se hacía era por qué el personal de limpieza encontró el cuerpo a las 7 a.m., ya que el director lo reportó a la policía más de una hora después. De vuelta en la comisaría, Patience sorprendió a Vi al mostrarle un archivo con el nombre de la víctima. Resulta que ella había sido acusada de contrabandear fósiles hace unos años. Este incidente ocurrió porque la aduana de Mongolia halló dientes de dinosaurio en su bolso y su exnovio tomó la culpa voluntariamente, resultando en una condena de 6 meses de prisión. Además, el director del museo se negó a dar declaraciones. Queda claro que oculta algo, pero por el momento Vi no puede presionar sin tener pruebas o una orden del juez. En ese momento llegó el informe de la autopsia con los resultados. La víctima había fallecido por edema pulmonar como consecuencia del ahogamiento. Las pruebas de agua pueden determinar el lugar de la muerte, pero eso tardará un poco, así que solo pueden seguir con lo que tienen por ahora. En ese instante, Patience descubrió un extraño tatuaje en el brazo izquierdo de la víctima. Parecía una especie de acertijo, y siendo ella una experta en el tema, se obsesionó de inmediato con encontrar la respuesta. Por otro lado, Vi llamó a Jake. Inmediatamente registraron la residencia de la víctima y encontraron una valiosa colección de fósiles valorada en cientos de miles de libras. Posteriormente, descubrieron que había una cámara de vigilancia ubicada frente al museo. El video mostró que la víctima regresó al museo en estado de embriaguez la noche del domingo a las 11 p.m. 10 minutos después, su exnovio apareció en cámara. Esto era evidencia suficiente para solicitar una orden de arresto, así que Jake salió disparado a ponerle las esposas. Dev, el ex de la víctima, no pone resistencia y es llevado a la comisaría para ser interrogado. Cuando se entera de la muerte de su exnovia, se muestra muy dolido. Su actuación parece convincente y Jake le pregunta qué hacía en el museo a altas horas de la noche. Dev le explica a los oficiales que recibió un mensaje de la víctima. Pensó que ella lo perdonaría y que volverían a estar juntos, pero estuvo parado en la puerta por más de 20 minutos y nadie salió. Sin embargo, sí les mostró a los oficiales el registro de la llamada que recibió. Se notaba que la voz de su ex estaba cansada, como si estuviera ebria o con problemas para respirar. Además de eso, el interrogatorio no proporcionó resultados, así que Vi tuvo que regresar a casa para cuidar de su hijo. En el caso de Patience, el tatuaje no la dejaba dormir. Estuvo toda la noche revisando libros y publicaciones, hasta que encontró la página correcta. El tatuaje es una representación del árbol de la vida de los dinosaurios, pero el de la víctima tiene una rama extra, como si indicara el descubrimiento de una nueva especie antes desconocida. Las chicas llevaron esto al director del museo, pero este solo les dio respuestas vagas, como si quisiera evitar profundizar en el asunto. Les dijo que estaba ocupado con su tesis que pronto se publicará y no tenía tiempo para ellas. Patience rápidamente regresó a la sala de archivos para revisar todos los informes académicos de la víctima. Finalmente descubrió un indicio que le permitió deducir la auténtica causa de la muerte, o al menos una pista importante sobre quién podría ser el culpable. Luego de analizar cientos de horas de cámaras de tránsito, Patience encontró al director del museo acelerando fuera del límite 13 minutos después de que las cámaras mostraron a la víctima tambaleándose. Ellos pensaron que estaba
ebria, pero en realidad sus pulmones estaban llenos de agua, debilitando poco a poco su capacidad para respirar. La víctima no lo sabía, pero estaba condenada a morir en pocas horas, y sin recibir asistencia, sucumbió en el piso del museo mientras borraba sus huellas sobre los robos de los fósiles. La policía emitió de inmediato una orden de arresto contra el director. Se llevó a cabo el interrogatorio, y la verdad fue surgiendo poco a poco. Vi investigó en la revista académica y descubrió que el director había modificado drásticamente su tesis hace unos días. ¿La razón? Un nuevo descubrimiento revolucionario en la paleontología, un descubrimiento hecho por la víctima, pero robado por el director, quien no pudo resistir el dulce sabor del éxito, aunque amargo porque debía ser para alguien más. No podía permitir que una joven se hiciera famosa. Después de que él había dedicado su vida entera a los fósiles, estaba tan convencido de que merecía el mérito que no dudó en asesinar para conseguirlo. El director fue hallado culpable de homicidio involuntario y encarcelado. Con otro asesino tras las rejas, Patience se había convertido en el amuleto de la suerte del departamento. Poco a poco, la joven fue perdiendo el miedo a las personas y se convirtió en un miembro valioso del equipo. Con esto termina la primera temporada de esta serie. Si quieres ver más historias de crímenes y misterios sin resolver, te recomendamos algunos de estos videos aquí.